Capítulo 19. Maestro de la espada Caín, 2. ¿Qué es esta escena? El jefe de la guardia parecía estar soñando. Un gran maestro de la espada, una figura rara en el mundo. Una persona que ha alcanzado la cúspide de la grandeza, el maestro de la espada Caín. Estaba siendo sostenido por un bárbaro. Y no solo sostenido, sino en una posición humillante, colgando en el aire con el cuello atrapado. Y el bárbaro estaba llamando al maestro de la espada un ladrón. Ni siquiera podía empezar a comprender qué decir. El jefe de la guardia forzó a abrir su boca cerrada. Él no es un ladrón. ¿Mm? El rostro de Ketal mostró confusión. ¿Lo conoces? Tiene cara de criminal. Si no es un ladrón, ¿entonces un carterista? Eso, no. No importa. El jefe de la guardia se rindió en explicar. Y asumió la postura que debería haber tomado originalmente. Una postura respetuosa, inclinando su cuerpo. Era respeto y cortesía hacia alguien que trascendía los límites de la humanidad. El único maestro de la espada del reino de Geentra. Es un honor para nosotros conocer al maestro de la espada Caín, que ha llegado al final de la gran espada. ¿Mm? Ante esas palabras, las expresiones tanto del bárbaro como del maestro de la espada cambiaron. El rostro de Caín se contorsionó aún más vergonzosamente. Al ver esto, el jefe de la guardia se dio cuenta de que Caín no se había revelado como maestro de la espada. Un maestro de la espada. Ketal estaba igualmente desconcertado. Un maestro de la espada. ¿Era esta gran figura realmente un ladrón? Eso es imposible. Este hombre es un ladrón. Me atacó para robar mi plata. No. Él es un maestro de la espada. Recuerdo que hizo una promesa de venir aquí. ¿Podría ser un mago disfrazando su rostro? Una magia que disfraza perfectamente incluso el físico. Si ese fuera el caso, un mago de tan alto nivel ya sería una figura respetada como un maestro de la espada. La posibilidad de que maestro de la espada sea solo otro término para un ladrón. ¿Qué quiere decir con eso? Fue entonces cuando Ketal se dio cuenta. Un verdadero maestro de la espada. Sí. Soltó su mano con una cara que parecía entender y, sin embargo, estar perplejo. El maestro de la espada, al aterrizar, se enderezó la ropa. Como una escena de un sueño. El jefe de la guardia, que estaba mirando fijamente la escena, reaccionó apresuradamente. Este no era un problema que él pudiera resolver. Informaré al señor. Por favor, esperen un momento. El jefe de la guardia salió corriendo. Sus movimientos eran rápidos, como si no quisiera quedarse en ese lugar por más tiempo. Sintió un dolor punzante en la cabeza mientras corría hacia el castillo del señor. Tenía la sombría premonición de que mientras ese bárbaro estuviera cerca, este dolor de cabeza continuaría. El señor, al escuchar la historia del jefe de la guardia jadeante, también se levantó de un salto, sorprendido. Corrió apresuradamente, vio al bárbaro y al maestro de la espada, e hizo una expresión de perplejidad. Luego llevó a los dos a la sala de recepción y explicó desesperadamente la situación al bárbaro todavía perplejo. ¿Es así? Finalmente, Ketal también se convenció de que Caín era un maestro de la espada. Dijo cautelosamente. Lo siento. Debería haber escuchado toda la historia. No. Es mi culpa por no hablar. El bárbaro y el maestro de la espada intercambiaron palabras incómodas. Observándolos, al señor le palpitó la cabeza. ¿Caín perdió? Tenía una larga relación con Caín. Podía leer aproximadamente sus movimientos. Predijo que buscaría al bárbaro para un duelo. Pero el hecho de que perdiera fue completamente inesperado. Caín perdió contra el bárbaro. No conocía los detalles, pero eso era seguro. En otras palabras, ese bárbaro era más fuerte que el maestro de la espada. Por supuesto, había una brecha incluso en la cúspide. Caín era un recién llegado a ser maestro de la espada. Su nivel en sí sería más bajo entre los superhumanos. Pero aún así, era un maestro de la espada.
Una persona a la que se le concedió el gran título de dueño de la espada. Pensar que tal maestro de la espada podría ser derrotado por ese bárbaro. ¿No era eso una señal de una existencia incontrolable? Todos los cálculos de cada posibilidad se hicieron añicos. El señor no pudo soportarlo más debido a su dolor de cabeza. Parece que hubo un malentendido. Los dejaré a ustedes dos hablando por ahora. El señor se levantó de su asiento. El bárbaro y el maestro de la espada ni siquiera intentaron detenerlo. La puerta de la sala de recepción se cerró, dejando solo al bárbaro y al maestro de la espada solos. El bárbaro miró a Caín con un rostro solemne. Un maestro de la espada. El dueño de la espada. Una persona que ha llegado al final de la espada. Una figura clásica de fantasía, un símbolo de fuerza. Por eso fantaseó innumerables veces en las llanuras de nieve blanca. ¿Qué manejan los maestros de la espada? ¿Qué poderes misteriosos ejercen? ¿Y qué tan fuertes son? Pero esto. Algo. Caín también se dio cuenta de esa mirada. Era tan humillante, pero no podía decir nada más. Porque había perdido. Y fue una derrota perfecta hasta el punto de que no podía decir nada más. Más allá del orgullo herido, se convirtió en un completo desastre. De todos modos, permítame presentarme correctamente. Soy el maestro de la espada Caín. Ante sus palabras, Quetal también reprimió sus emociones y habló. ¿Un señor que es un maestro de la espada? Una vez que alcanzas el nivel de maestro de la espada, los títulos humanos ya no tienen significado. Era una cortesía hacia alguien que trascendía la cognición. Respeto por alcanzar una posición donde el linaje humano ya no podía atarse. Pero, ¿qué significaba? Perdió contra el bárbaro. Caín negó con la cabeza sombríamente. Por el contrario, Quetal estaba recuperando gradualmente la compostura. Un maestro de la espada. Una persona que ha llegado al final de la espada. Una persona cuya esencia misma cambia a la de un maestro de la espada. El ser que tanto quería conocer. A pesar del extraño proceso, estaba con una persona así. La curiosidad, olvidada hasta ahora, brotó de nuevo. Caín habló. Lo siento una vez más. No. Como dije antes, yo tampoco escuché toda la historia. ¿Pero por qué hizo eso? Escuché historias sobre un bárbaro saliendo de las llanuras de nieve blanca. Ah. ¿Qué tal se dio cuenta? El maestro de la espada lo estaba poniendo a prueba. Entonces, ¿estás satisfecho? Bastante. Caín dio una sonrisa amarga. Más que satisfecho. De hecho, una presencia de las tierras prohibidas. Pensé que sabía lo suficiente al respecto, pero estaba completamente equivocado. Las palabras de Caín estimularon otra curiosidad en Quetal. Caín dijo que sabía sobre las tierras prohibidas. Probablemente sobre los lugares extraños que vio en la biblioteca. También estaban las llanuras de nieve blanca allí. Quiso preguntar al respecto, pero Caín habló primero. ¿Qué piensas de nosotros? Quetal entendió el significado de esa pregunta. Bajó la cabeza. No tengo ninguna opinión. Solo estoy disfrutando del viaje. Puede ser difícil de creer solo con palabras, pero no tengo intención de mentir. No. Te creo. Solo con no matarme, puedo saberlo. Matar habría sido mucho más fácil, pero lo sometió y lo arrastró consigo. La tensión entre ellos se alivió un poco. Ante los ojos de Quetal estaba un maestro de la espada. Pero con él vino una fuerte curiosidad. ¿Podría lo que me mostró ser también la técnica de un maestro de la espada? ¿Te refieres a esto? Caín levantó su brazo. Una luz azulada apareció allí y pronto envolvió completamente su brazo. Vaya. Quetal exclamó. Cuando lo mostró antes, pensó que era una técnica de ladrón y no le prestó mucha atención. Pero ahora, pensando en ello como una técnica de maestro de la espada, se volvió muy curioso. Es la encarnación del misterio. También se llama aura. Aura. Los ojos de Quetal brillaron. Eso era aura. Sí. Así es.
Caín respondió, desconcertado por el cambio repentino de actitud. Mientras que durante la batalla, no hubo mucha reacción al llamarlo técnica de ladrón, ahora estaba brillando sus ojos como un niño. ¿Cómo se hace eso? Bueno. Básicamente, es controlar el misterio para manifestarlo. Misterio. ¿Qué es el misterio? ¿Es como el maná? No. El maná pertenece a los magos. El misterio es la unidad básica del mundo. La diferencia entre un mago y un espadachín es la dirección en la que lo manejan, si lo manejan como aura o como maná. Así que básicamente, los magos y los espadachines manejan el misterio. Con gran alegría, ¿qué tal se echó a reír? La apariencia monstruosa anterior del bárbaro no se veía por ninguna parte. Los ojos de un niño empapado en un sueño contemplaron a Caín. De forma incómoda, pero continua, siguió explicando. Escuchando la historia, ¿qué tal se emocionó aún más? Al final, no pudo evitarlo. ¿Podrías enseñarme tales técnicas? ¿Qué? No. Vergonzosamente, mis conocimientos aún son escasos y estoy en proceso de acumularlos. Y usted es un gran maestro de la espada. Una persona que ha llegado al final de la espada. Debe tener experiencias de enseñar a alguien, ¿verdad? No. Sí las tengo. El caballero que derrotó miserablemente a Ketal era su discípulo. Ketal bajó la cabeza con una expresión seria. Por favor. Enséñeme. Oh, no. No es tan grandioso, así que no importa. Por supuesto que era grandioso. Había innumerables personas que pagaban fortunas por las enseñanzas de un maestro de la espada. Tú eres más fuerte que yo. ¿Tienes alguna razón para pedirme enseñanzas? Pero el bárbaro frente a él era mucho más fuerte que eso. Era extraño pedir enseñanzas al débil. ¿Qué tal asintió? Lamentablemente, no sé nada sobre el misterio o la esgrima que mencionó. Solo soy un ignorante, golpeando con los puños. ¿Es así? El orgullo destrozado de Caín comenzó a recuperarse poco a poco. Sí. Él es un maestro de la espada. No solo fuerte, sino alguien que ha llegado a la cúspide de la espada. Incluso si el bárbaro es más fuerte, ese hecho permanece inalterado. Sí, claro, ni siquiera pude desenvainar mi espada. Durante la batalla con el bárbaro, se desmayó mientras sostenía la empuñadura de la espada. Por supuesto, fue una clara derrota, pero no se podía llamar una demostración de poder. Enseñar al bárbaro los caminos de la espada. Mostrar la grandeza de la esgrima con sus propios ojos. Eso ayudaría en gran medida a restaurar su destrozada autoestima. Caín tomó una decisión. De acuerdo. Caín asintió. Soy uno que empuña la espada. Un maestro de la espada. Uno que ha llegado a la cúspide de la espada. Sin empuñar la espada, no soy más que un ser a medio terminar. Vaya. Así es. Dije que eras demasiado débil. Fue porque no pudiste empuñar la espada. Ese sí. Así es. Bueno. Eras ridículamente débil. Para ser llamado maestro de la espada con solo ese nivel de fuerza. Es extraño. Entonces, si manejas la espada, podrías haber ganado. Oh, no. No soy tan débil. Caín tropezó al hablar. ¿Podría derrotar a este bárbaro empuñando la espada? Ese no era su pensamiento. Pero no podía negar firmemente al bárbaro que estaba brillando de emoción. ¿Es realmente una forma de restaurar la autoestima? Incluso podría empeorar. La ansiedad pasó por la mente de Caín. Capítulo 20, Maestro de la Espada Caín, 3. Primero, Caín fue al Señor a explicarse. Le enseñaría al bárbaro sobre espadas y aura. El rostro del Señor se volvió aún más perplejo, pero ahora, con un pequeño suspiro, asintió con la cabeza. Luego, Caín y Ketal se trasladaron al campo de entrenamiento. Primero, es mejor explicar mi esgrima. Soy Caín, el maestro de la espada. Manejo la esgrima de Caín. ¿Caín? ¿Es ese tu estilo? La esgrima que manejo es una que yo mismo creé.
Uno no puede ser llamado maestro de la espada si alcanza el dominio de la esgrima de otro. Un tono muy objetivo, limitándose a exponer los hechos. ¿Qué tal estaba aún más emocionado por esa actitud? Significaba que era el fundador de un estilo. Ahora estaba intentando aprender los misterios de este mundo. Él mismo había aprendido esgrima en la tierra. Pero, como la mayoría de los padres cuando eran jóvenes, era solo por motivos de salud. No lo aprendió correctamente. Pero esta es la esgrima real. Fantástica, mística, extraña, que trata con auras. Su corazón se aceleró como el de un niño. Le resultaba difícil quedarse quieto por la anticipación. Caín desenvainó su espada lentamente. La característica más importante de mi esgrima es la materialización de ilusión y realidad. Lo comprendiste al enfrentarte a mi discípulo. Ah. ¿Ese caballero era tu discípulo? Sí. ¿Sabes más o menos sobre el duelo? ¿Qué viste allí? Los golpes de espada se dividieron en 3. Todos fueron ataques reales. Fue asombroso. Sería difícil para un humano común responder. ¿Qué tal entendió exactamente lo que era la esgrima de Caín? En ese sentido, ¿es la materialización de ilusión y realidad? Es una esgrima más cercana a la técnica que a la fuerza. Es correcto. Caín asintió con calma. ¿Qué tal entendió las características de su esgrima de inmediato? Es rápido para comprender. Y mucho más rápido que aquellos con considerable conocimiento o cultura. Mirando al bárbaro frente a él, Caín no podía comprender qué tipo de ser era. Caín organizó sus pensamientos y habló. La esgrima es la manipulación de espadas y auras para manejar misterios. El que llega al final es el maestro de la espada. Hizo hincapié en esa declaración. ¿Qué tal miró a Caín con entusiasmo? Se escuchó un crujido. Con un sonido como de llamas crepitantes, una luz azul se levantó de la espada de Caín. Era como si llamas azules estuvieran envolviendo la espada. Vaya. ¿Qué tal no pudo evitar exclamar? Aura. Un aura real rodeando la espada. Era el misterio de fantasía que tanto había anhelado. Parecía que se le salían las lágrimas. Caín, por otro lado, estaba perplejo por su reacción. ¿Por qué está así? Envolver una espada con aura es una técnica muy básica. Se podía hacer solo con habilidad de primera clase. Nunca fue suficiente para impresionar al bárbaro que lo había sometido fácilmente. Ese bárbaro era incomprensible. Caín, rindiéndose a la idea de entenderlo, agitó su espada. Dado que es difícil entender la materialización de ilusión y realidad, te lo mostraré directamente. Caín agarró la espada con ambas manos y cortó hacia abajo. Una llama azul cortó el aire. Y en ese momento, la espada se dividió. 2 a la izquierda. 2 a la derecha. 5 golpes de espada se implementaron simultáneamente. Cortaron el aire bruscamente. Todos golpearon un punto simultáneamente. Vaya. ¿Qué tal estaba puramente asombrado? 5 golpes de espada se implementaron simultáneamente. Era claramente un misterio imposible con el conocimiento moderno. Caín, disfrutando de su reacción, envainó su espada. Hay muchas técnicas que crean ilusiones usando aura. Pero darle sustancia es una técnica que solo existe en mi esgrima. Manipular la ilusión y la realidad libremente para confundir los sentidos. Nadie podía responder fácilmente a eso. Logró el título de maestro de la espada con esta técnica. Explicaré los detalles más tarde. Vaya. Finalmente, podría aprender misterios reales. ¿Qué tal estaba profundamente conmovido, y Caín estaba muy satisfecho? Sí. Él es un maestro de la espada. Incluso si ese bárbaro es más fuerte que él, el reino que ha alcanzado es alto y noble. Nadie puede imitarlo. Caín estaba muy convencido. ¿HM? Y la expresión de qué tal se volvió perpleja lentamente. Inclinó la cabeza. La técnica que me mostró. Sí. Es verdaderamente una técnica misteriosa. ¿Qué piensas? Creo que yo también puedo hacerla. ¿Qué? Caín dudó.
Eso es una tontería. Un ligero disgusto apareció en el rostro de Caín. Había dedicado toda su vida a la espada. Tenía un talento excepcional y puso el esfuerzo apropiado. Lo que había logrado era su propia esgrima. La idea de que un bárbaro pudiera hacer tal cosa era absolutamente inaceptable. Sería más rápido mostrarlo directamente. ¿Qué tal agarró el mango del hacha en su cintura? Solo entonces Caín se dio cuenta de que qué tal sostenía un hacha. Esa. Al ver el hacha, Caín se sorprendió. Al final del mango del hacha que qué tal sostenía, había una gema de color azabache incrustada, y tanto el mango como la hoja eran negros. El mango estaba adornado con tallas elegantes, lo que lo hacía bastante valioso por sí mismo. La hoja del hacha, que brillaba ominosamente, creaba la ilusión de que podría partir el mundo entero en dos. Y había un patrón donde la hoja y el mango se conectaban. ¿Qué es eso? Parecía ser un símbolo de algo, pero exactamente qué era no se podía determinar. Sin embargo, por su delicadeza, estaba claro que no era un hacha ordinaria. Era demasiado civilizada para ser blandida por un bárbaro, y parecía bastante valiosa. Es como un arma legendaria. Cualquiera que fuera la impresión que tuviera del hacha, ¿qué tal la levantó? Luego puso fuerza en su brazo. Sus músculos se hincharon. ¿Qué tal blandió el hacha hacia abajo? Y Caín observó. Una vez al frente. Luego 2 veces a la izquierda. Y 2 veces a la derecha. Un total de 5 hachazos se desataron simultáneamente. El aire fue golpeado con gran fuerza, levantando polvo y oscureciendo la vista. ¿Qué tal envainó el hacha lentamente? ¿Qué te parece? A. Caín no podía hablar. ¿Qué tal, de hecho, había ejecutado 5 ataques simultáneamente, justo como él lo había hecho? Pero había una diferencia significativa. Eso lo hizo solo con fuerza bruta. Caín gritó interiormente. ¿Qué tal no había manipulado el aura para materializar la ilusión y la realidad? Fue solo fuerza pura. Simplemente blandió el hacha hacia abajo. Luego la recuperó rápidamente y la blandió 2 veces a la izquierda y 2 veces a la derecha. Solo pareció como si las hubiera blandido simultáneamente debido a la velocidad abrumadora. ¡Qué manera tan bruta! Ejecutar 5 ataques simultáneamente con pura fuerza y velocidad. Era inaudito. Caín habló desesperadamente. Lo que hiciste fue solo blandir. No hubo técnica. Pero el resultado es similar, ¿no? La esgrima no es solo para mostrar, es para el combate real. Entonces, ¿no hay mucha diferencia? Eso es. No podía negarlo. En última instancia, la esgrima era sobre luchar y matar a alguien. Desde esa perspectiva, las palabras del bárbaro no estaban equivocadas. Pero no quería reconocer que había resuelto los misterios que había acumulado con mera fuerza. ¿Qué tal esto entonces? Caín agarró su espada de nuevo. Como si respondiera a sus emociones, el aura se levantó con más aspereza. Caín ejerció todo su poder. Blandió la espada con fuerza mientras avanzaba bruscamente. Se dibujaron imágenes secundarias. No solo se separó la espada. El cuerpo de Caín mismo se dividió en 7. Era uno, pero no lo era. Un milagro creado por el control extremo del aura. Como una tormenta, la conexión áspera barrió como si múltiples entidades estuvieran colaborando. Aquellos que lo enfrentaran sentirían como si estuvieran enfrentando a 7 simultáneamente. Intenta replicar esto. Caín gritó bruscamente, recuperando el aliento. ¿Qué tal levantó el hacha en silencio? Y el hacha se blandió. Una tormenta aún más implacable que lo que Caín había hecho, hasta el punto de que incluso abrir los ojos era difícil, barrió el lugar. Era diferente al de Caín. No era una técnica que materializaba imágenes secundarias en sustancia a través de un delicado control del aura. Era simplemente rápido. Y esa velocidad se intensificó hasta el punto de crear imágenes secundarias. Caín observó el cuerpo de qué tal creando más de 8 imágenes secundarias simultáneamente. La tempestad de fuerza cesó. ¿Qué tal envainó el hacha? ¿Qué te parece?
Caín se quedó sin palabras. Las habilidades que había acumulado a lo largo de su vida. Los misterios de los que se había enorgullecido, pensando que nadie podía igualarlos. Ahora, fueron destrozados de la manera más primitiva e ignorante. Caín no podía decir nada. ¿Y qué tal tenía su propia expresión melancólica? No quería que sucediera así. ¿Qué es esto? Simplemente blandió el hacha rápida y brutalmente. Sin embargo, solo eso logró el misterio. Pero esto no era un misterio en absoluto. Las emociones de Ketal se enfriaron como un niño que había visto la parte trasera de un juego de magia. No. De ninguna manera. Ketal negó con la cabeza. Había sufrido mucho. Había superado la muerte cientos, miles de veces. Superó docenas de veces la cantidad de tiempo que un humano promedio pasa en su vida. La fuerza que poseía era lo que había logrado al final. Solo fuerza simple, sin aura, maná o milagros, pero por eso era simplemente fuerte. Y el maestro de la espada ante él había mostrado tales resultados usando su propia técnica. Podría tener alrededor de 40 o 50 años a juzgar por su apariencia. Lograr tales resultados con solo una modesta inversión de tiempo era notable. El valor de los misterios había aumentado aún más. Sobre todo, lo que había visto era solo una técnica. Todavía había tantas cosas que quería saber. Magia, más esgrima, espíritus, alquimia, milagros, poder divino, oraciones. Quería saber y adquirir todas esas cosas. ¿No había la reina élfica manejado misterios que él nunca podría tocar? ¿Cuál es la diferencia entre juzgar todo basándose únicamente en la técnica de Caín y ser como una rana en un pozo? ¿Qué tal recuperó rápidamente sus emociones? Y Caín todavía no podía recuperarse. Las palabras no seguían. Caín abrió la boca sin comprender. Capítulo 21, Maestro de la Espada Caín, 4. Oye. ¿Caín? Reacciona. ¿Qué tal agitó una mano frente a los ojos de Caín? Pero Caín no parecía volver a sus sentidos. Estaba mirando fijamente, perdido en su propio mundo. Parecía asomar una sola lágrima, como si algo muy triste hubiera sucedido. Esto no puede estar pasando. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo le tomó alcanzar este estado? Renunció a todo excepto a la espada. El amor de sus padres, el amor de su prometida. Lo abandonó todo para dedicar su vida a la espada. Era verdaderamente su propio dominio, uno que nadie más podría alcanzar, logrado dedicando toda su vida. Pero ahora, esa habilidad fue destrozada con una simple muestra de fuerza bruta, sin ninguna habilidad especial. Yo soy. Las súplicas de su familia para que por favor renunciara a la espada y estuviera con ellos. El lamento y las maldiciones de su prometida, diciendo que no es nada sin siquiera una sola habilidad con la espada. Todo pasó por su mente como una linterna. ¿Qué tal se acarició la barbilla? Más débil mentalmente de lo que pensaba. Pensó que ser un maestro de la espada implicaría tener una mente fuerte, pero aparentemente no era el caso. Por supuesto, no había garantía de que la fuerza se correlacionara necesariamente con la fortaleza mental. Incluso el más fuerte en un mundo de fantasía podría tener mentes débiles. Hizo una nota mental de esa información. La escribiría en su diario más tarde. Claro que no, un verdadero hombre fuerte al nivel de un maestro de la espada también tendría una mente fuerte y robusta. Era solo que la existencia de Ketal era tan extraña que destrozó esa fortaleza mental. Sin saber este hecho, Ketal estaba tratando de hacer reaccionar a Caín. Su mente estaba completamente destrozada. Parecía difícil que reaccionara solo con estímulos externos. Este estado no era infrecuente con él. Los bárbaros con los que había estado. Su dirección podría haber sido diferente, pero a menudo se comportaban así. Arrojarían sus mentes al combate, blandiendo sus armas salvajemente según el instinto. Eran criaturas muy molestas que no recuperaban el sentido hasta que eran completamente sometidas. Y había una forma rápida de hacer que volvieran a sus sentidos. Ketal miró a Caín en silencio.
Y sostuvo una intención en su corazón. Te mataré. Esa voluntad se materializó y atacó a Caín. Se produjo una explosión de intención. Caín desenvainó su espada. Rodeó todo su cuerpo con una postura defensiva y plantó sus pies firmemente. En un instante, se movió docenas de pasos lejos de Quetal. El sudor frío corría por su rostro. ¿Estás despierto? ¿Qué estás haciendo? Tu mente parecía estar medio ida, así que te desperté. Parece que los métodos directos funcionan mejor después de todo. Quetal asintió como si estuviera satisfecho. El corazón de Caín latía rápido. Justo ahora, sintió la muerte. No metafóricamente, sino en el sentido más estricto, la muerte envolvió su garganta. Su mente destrozada resurgió ante el terror de la muerte. Fue una experiencia por la que no quería pasar de nuevo. ¿Qué tal? Dijo con calma. Tu esgrima es impresionante. ¿Qué? Solo blandí mi hacha rápidamente. Eso fue todo lo que hice. Eso es lo único. Ni siquiera puedo tocar la habilidad que mostraste. ¿Qué tal? Blandió rápidamente su hacha para crear un fantasma. Era simplemente increíblemente rápido, no un verdadero ataque simultáneo. Sobre todo, si el oponente bloquea el primer ataque, no se crea ningún fantasma. Pero la esgrima de Caín atacaba verdaderamente de forma simultánea. Era una habilidad que tenía que bloquear ataques desde todas las direcciones. ¿Qué tal sanó la mente de Caín de esa manera? La luz regresó gradualmente a los ojos de Caín. Sí, eso es. El valor de su esgrima no era bajo en absoluto. Materializar la esencia de la ilusión y la realidad era una habilidad posible solo por su técnica en este mundo. Por supuesto, incluso si ese fuera el caso, todavía estaba medio destrozado. Caín, que se estaba deprimiendo de nuevo, recuperó desesperadamente la compostura. No. No era un problema con su habilidad, era que este bárbaro estaba loco. ¿Quién demonios podría moverse tan rápido sin siquiera usar aura, hasta el punto de que los fantasmas se conviertan en entidades sólidas? Era difícil incluso considerarlo en la misma categoría que un humano. ¿Qué tal? Era simplemente demasiado anormal. Caín protegió su mentalidad haciendo de ¿qué tal? Una excepción. Lo siento. Dejé que mis emociones me dominaran. No. Es bastante interesante. Soy yo quien debería disculparse por actuar como un niño. El rostro de ¿qué tal? Se iluminó con interés de nuevo. Como él mismo dijo, era similar, pero si se miraba de cerca, los resultados eran completamente diferentes. Si él manejara aura, también podría usar tal habilidad. Atacar verdaderamente de forma simultánea. Caín se aclaró la garganta y enderezó la cabeza. Bueno, continuemos la conversación. En cualquier caso, lo importante es sentir y poder manejar aura. Sí. Misterio. Eso es. Ese es el misterio más importante de este mundo. ¿Qué tal? Lo reveló. Caín comienza a explicar lentamente. El misterio es la unidad fundamental que compone el mundo. Sin comprender el misterio, ningún mago, espadachín o bruja puede alcanzar un alto nivel. Solo aquellos que creen en los dioses pueden hacerlo. ¿El poder divino es aparte? Sus milagros son dados directamente por Dios. No tiene nada que ver con las habilidades personales. ¿Qué hay de los paladines? Su poder proviene de su creencia en sí mismos. Es una diferencia de dirección. Los espíritus son lo mismo. Dejando de lado la cortesía, en última instancia lo que importa es el misterio. Manejarlo es el primer paso. Comenzaré explicando los conceptos básicos y los niveles, pero si se vuelve aburrido, podemos saltar. No. Por favor, continúe. ¿Qué tal? Negó con la cabeza. No hay forma de que una explicación sobre el misterio que anhelaba sea aburrida. Entonces, comencemos con la explicación sobre el misterio. Misterio, literalmente. Es el poder misterioso que posees. Cómo lo manejas determina todo. Vaya. Vaya. El misterio es la unidad básica de este mundo.
Para obtener poderes de fantasía como manejar aura, ganar maná o tratar con espíritus, comienza con la comprensión de este misterio. Déjame hablarte de las etapas. Hay un total de 5 etapas: sentir el misterio, controlarlo, manifestarlo, dominarlo y visualizarlo. Caín habló. La etapa más básica aquí es sentir el misterio. Es una etapa en la que conoces, te das cuenta y sientes el misterio. También es una etapa en la que das el primer paso hacia un alto nivel sin manejar el misterio correctamente. ¿Cualquiera puede sentir el misterio? Solo aquellos con talento pueden sentirlo. Aquellos que pueden sentir el misterio se llaman tercera clase. Tienes que alcanzar el nivel de sentir el misterio para ser considerado tercera clase. ¿Qué tal recordó las palabras que el ladrón dijo en la primera mazmorra? Hay varios criterios, pero generalmente se dividen en 5 categorías: tercera clase, segunda clase, primera clase, trascendente y héroe. ¿Qué nivel son ustedes? Solo somos mendigos que ni siquiera pudimos convertirnos en tercera clase. Pero ser tercera clase no significa que sean débiles en absoluto. Dijeron que ni siquiera podían convertirse en tercera clase. Significaba que no podían sentir el misterio. Y luego, controlar el misterio. Es una etapa en la que puedes controlar y utilizar el misterio. A partir de esta etapa, puedes usar varios poderes utilizando el misterio. Caín agitó su brazo. El aire estalló bruscamente. El brazo que se agitó fue claramente más rápido que la cognición. Básicamente, puedes fortalecer tu cuerpo de esta manera. Vaya. A partir de este punto, puedes llamarte segunda clase. Aquellos que han alcanzado este nivel nunca pueden ser derrotados. Mientras Caín decía eso, dudó por un momento y Ketal lo miró. Ketal lo miró fijamente. Hay excepciones, pero la mayoría no puede ser vencida. Caín cambió sus palabras con cautela. Lo siguiente es manifestar el misterio. Son cosas simples como esto. Caín desenvainó su espada. Una luz azulada parpadeó. Ketal dejó escapar un suspiro de admiración. ¡Oh, oh! ¿Por qué lo mira como si fuera tan asombroso? Era simplemente manifestación. Era un nivel notable, pero no tan notable como para ser admirado así. Caín continuó incómodamente. El nivel de primera clase. Manifestar el misterio. Desde aquí, puedes manifestar el misterio en formas como aura o maná. Es reconocido como un caballero o un mago. Es el nivel donde puedes manipular espíritus. El aura puede atravesar el acero como si fuera queso. Incluso una fortaleza robusta puede ser fácilmente cortada. La magia puede crear llamas masivas y dispersar hojas de hielo. Desde el nivel en el que puedes manifestarlo, los humanos se convierten esencialmente en armas humanas. Y luego, dominar el misterio. Más allá de controlar y manifestar el misterio, es dominarlo perfectamente y manipularlo a voluntad. Es el nivel trascendente, y es el nivel que he alcanzado. ¿Ser un maestro de la espada está en el reino de lo trascendente? Hay excepciones, pero la mayoría lo está. Si te vuelves trascendente, puedes ganarte el respeto de todos. Verdaderamente superando el nivel de un humano, tu estado se vuelve insignificante. Aquellos que trascienden las categorías humanas. Eso es lo que es el trascendente. Los ojos de Ketal brillaron. Entonces hay aquellos aún más fuertes que tú. Todavía quedaba un paso más. Caín asintió. Visualizar el misterio. Aquellos que pueden influir en el concepto del mundo más allá de solo dominar y controlar el misterio. Esa es la clase héroe. ¿Son más fuertes que tú? Lo son. Incomparablemente. Fue una respuesta rápida. No era un rostro avergonzado o deshonroso. Era solo un rostro que declaraba los hechos con calma. Soy indudablemente fuerte, pero aquellos a mi nivel son incontables. Pero los héroes son verdaderamente excepcionales. Son monstruos. Había tanto respeto como miedo en su expresión. Vaya. ¿Qué tal sintió interés por estos héroes? ¿Qué tan fuertes son? ¿Y qué misterio tan asombroso pueden manejar? Me gustaría verlos una vez.
surgió una intensa curiosidad que no pudo ocultar. ¿Este bárbaro va a atacar a un héroe? En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de Caín y rápidamente cambió de tema. Por ahora, hagamos estas distinciones, pero ten en cuenta que son clasificaciones convenientes. Hay brechas significativas entre cada etapa y no son perfectamente distintas. Solo piénsalo como un marco conceptual. Entendido. Pero esa es una historia para otro momento. Lo que es importante ahora es el misterio frente a él. Caín abrió la boca. Empecemos. La primera etapa. Sentir el misterio. Finalmente, podría encarnar el verdadero misterio y el poder de la fantasía. ¿Qué tal estaba extremadamente emocionado? Sintió que quería gritar de alegría. Pero era una persona sensata, así que se contuvo y fingió rodar los pies en voz baja. La tierra tembló. El campo de entrenamiento se sacudió. La vibración se extendió a los alrededores. La gente lo confundió con un terremoto y gritó, acurrucándose. Caín se sobresaltó. ¿Qué estás haciendo? Oh, no. Solo estaba feliz. No pude controlar mis emociones por un momento. Lo siento. ¿Es así? Solo rodar los pies causó una perturbación a nivel de terremoto. Caín miró a Ketal con una expresión de disgusto. Por cierto, si dominas el misterio, ¿estás confinado a un camino? ¿No puede un espadachín usar magia? Es imposible si estás usando aura y maná simultáneamente. Caín negó las palabras de Ketal. El misterio es la unidad fundamental del mundo. Como lo manejas es tu propia habilidad. En otras palabras, también es tu límite. Si manejas el misterio como aura, lo manejarás como aura hasta el final. ¿Ese es el concepto? Desafortunadamente, parecía que el camino estaba fijado. Pero eso no disminuyó su interés. Entonces, ¿qué dirección debería tomar? ¿Manejar aura? ¿Manejar maná? Como caballero, sería divertido fortalecer todo su cuerpo y cargar hacia adelante, pero ¿no es la magia el romance de la fantasía? También quería intentar usar magia al menos una vez. Estaba muy emocionado por cualquiera de las dos direcciones. Bueno, entonces, siéntate cómodamente. Está bien. ¿Qué tal? Sonrió y se sentó con las piernas cruzadas. Al ver su postura, Caín ladeó la cabeza. ¿Qué es esa postura? ¿No la conoces? Es la primera vez que la veo. Es fascinante. Parece incómoda, ¿estás bien? No sabían que era una postura con las piernas cruzadas. Ahora que lo pensaba, la postura con las piernas cruzadas se originó en el budismo. Era extraño que no lo supieran. Es una postura para la concentración. No es incómoda, así que no te preocupes. Bueno, entonces. Cierra los ojos y concéntrate. ¿Qué tal? Cerró los ojos. Sentir el maná. Finalmente está comenzando. Podría aprender el misterio real. Suprimiendo su corazón palpitante, comenzó a concentrarse. Fin del capítulo.